Un maníaco de la lucha vive bajo un credo: desafiar siempre a alguien más fuerte. Desde el momento en que Alohan pisó el ring por primera vez, cada combate terminaba con él noqueando a su oponente, hasta que un día transmigró repentinamente a un mundo de juego con un nivel de dificultad extremadamente alto. En este mundo, los caballeros y los magos pertenecen a dos facciones que son completamente incompatibles. El cuerpo que poseyó pertenecía al joven maestro de la familia de magos más poderosa, pero como nació sin magia, fue abandonado en una prisión gobernada por caballeros. Sin embargo, cuando un alcaide incitó a los reclusos a atacarlo, los derrotó a todos solo con sus manos. Esa sensación despertó instantáneamente su deseo de desafiar a los fuertes una vez más. Después de todo, en su vida anterior, era conocido como Jin Jin Ho, la leyenda invicta del mundo de la lucha. Incluso a sus 40 años, enfrentándose a jóvenes y poderosos aspirantes al campeonato, todavía tenía la confianza absoluta de que nunca perdería. En sus combates recientes, evitó deliberadamente usar las piernas. Esto llevó al público a creer que había sufrido una lesión en la pierna. Así que, al inicio del combate, su oponente fingió ir a por un agarre, pero el plan real era lisiar su pierna permanentemente. Justo cuando el oponente pensó que el plan estaba a punto de tener éxito, al segundo siguiente, fue derribado por la patada giratoria de Allahan. El árbitro se apresuró a comprobar su estado y anunció la victoria de Allahan. Ahora por fin deberían entender por qué rara vez usaba las piernas. Después del combate, se cambió a su ropa de calle. Le pidió a su entrenador que se encargara de la rueda de prensa mientras él se marchaba por su cuenta. También le dijo al entrenador que le informara una vez que se confirmara el próximo combate. Indefenso ante una petición tan irrazonable, el entrenador aceptó y le recordó que volviera a casa en coche, porque fuera estaba diluviando. Pero Alohan simplemente dijo que era perfecto, que el clima fresco le sentaría genial, y que en su lugar correría a casa. El entrenador se quedó atónito, pero cuando levantó la vista, la puerta ya se había cerrado. Salió corriendo para advertir a Alohan que había 30 kilómetros hasta su casa, pero fue rodeado inmediatamente por periodistas que preguntaban cuándo empezaría la rueda de prensa, y si el rumor sobre la lesión en la pierna de Alohan era un montaje. El entrenador que había acompañado a Alohan durante muchos años lo entendía profundamente y se sentía culpable por él, porque desde que Alohan debutó, nunca había encontrado un oponente a su altura. Era un campeón mundial con una tasa de KO del 100%. Respecto a la supuesta lesión en la pierna de Allahan, el entrenador dijo a los periodistas que no existía tal cosa. Yanguinho se había impuesto esa restricción a sí mismo. Como campeón mundial, naturalmente ganó una fortuna y vivía en el último piso del edificio más caro de cada país. Poco después, terminó de correr los 30 kilómetros completos y regresó a casa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Ryu estaba en la entrada, como de costumbre. Alain entró directamente a su casa, completamente acostumbrado a esta escena. Terminó rápidamente de ducharse y luego se sentó frente a su ordenador. Sus ojos se iluminaron al mirar la pantalla, porque el juego que estaba viendo era The Last Savior. Llevaba 10 años en línea, un juego de alta dificultad que incluso los jugadores de todos los países habían abandonado. Pero durante los últimos 10 años, lo había jugado todos los días, entrenando y superándose constantemente, porque el objetivo de su vida siempre había sido luchar contra oponentes más fuertes. Sin embargo, en la realidad, ese objetivo se había desvanecido hacía mucho tiempo. Pero aquí podía sentir de nuevo la emoción de ser un aspirante. Justo cuando pensaba que hoy tampoco superaría el nivel, vio que la barra de vida del jefe final bajaba casi a 0. A este ritmo estaba a punto de ganar, pero en realidad no quería que el juego terminara tan rápido. ¡Nos! En su corazón, animaba en silencio al Rey Demonio. Cada movimiento que hacía el Rey Demonio era fácilmente desviado por él. No podía entender por qué los movimientos del jefe eran tan monótonos hoy. Cada uno de sus ataques acertaba sin esfuerzo. Aunque no paraba de gritarle a la pantalla "vamos", sus manos nunca dejaron de realizar vistosas operaciones. Finalmente, Alohan aprovechó una apertura del Rey Demonio y comenzó a cargar su ataque definitivo. Su ki estalló, formando la figura de un león azul. Al segundo siguiente, asestó el golpe de gracia. Con un sonido, el sistema le notificó que el desafío había sido superado. En ese momento, se convirtió en un campeón en 2 mundos. Tras salir del juego, cerró los ojos y reflexionó en silencio. De repente, estrelló el ratón contra la pantalla porque ahora no tenía ni idea de contra quién podría luchar. Se suponía que debía desafiar a un oso pardo. Justo entonces, un rayo dorado iluminó el cielo. Se giró rápidamente para ver qué estaba pasando. El rayo dorado parecía tener ojos y se dirigió directamente hacia él. Cuando volvió a abrir los ojos, llovía a cántaros. El entorno era ruidoso
y no tenía ni idea de por qué estaba fuera. En ese momento, alguien le dio una palmada en el hombro y dijo: «Número 218, no es momento de estar distraído. Date prisa y sal de aquí. Te he estado llamando. ¿Qué estás haciendo?». Estaba confundido sobre quién era esa persona y dónde estaba exactamente. Entonces se fijó en el número 170 y 2 impreso en la camisa del hombre. No muy lejos, un grupo de personas con el mismo uniforme corrían hacia una gran puerta, y el emblema de la bandera en el muro le resultaba extrañamente familiar. El número 170 y 2 no dejaba de sacudirlo, diciendo: «Espabila. ¿Quieres quedarte encerrado aquí para siempre? Hoy podría ser nuestra última oportunidad». Era la última oportunidad de escapar de este asqueroso lugar llamado Kellowin. En el momento en que Alohan escuchó la palabra Kellowin, sus ojos se abrieron como platos. Aunque el número 172 lo arrastraba por el cuello, él seguía perdido en sus pensamientos. Se preguntó si estaría soñando, pero todo parecía demasiado real. Definitivamente no era un sueño. Podría ser que hubiera entrado realmente en el juego que solía jugar, y nada menos que como prisionero. Mientras era arrastrado por el número 172, algo se le ocurrió de repente. Se detuvo al instante y le dijo al hombre que esperara. Le preguntó si no le parecía extraño. Si esto fuera realmente Kellowin, la seguridad nunca sería tan laxa. El número 172 explicó que era porque el alcaide Clark no estaba aquí. Había salido corriendo antes, así que ahora era su oportunidad. Pero Alohan lo agarró por la parte de atrás del cuello y tiró de él en dirección contraria, ignorando sus gritos de pánico. Si lo que decía el número 172 era cierto, Alohan podía entender el plan. Pero sus instintos como campeón mundial le decían que no debía cruzar esa puerta bajo ninguna circunstancia. Como el número 172 había intentado llevarlo con él en lugar de huir solo, Alohan decidió que bien podría salvarle la vida a cambio, aunque no supiera qué relación tenía este hombre con el dueño original del cuerpo. En ese momento, la puerta finalmente se abrió. Los prisioneros, como si vieran la libertad, cargaron desesperadamente hacia adelante, pero de repente un brazo salió volando por los aires. El hombre que iba al frente cayó de rodillas agarrando su miembro cercenado, y de pie ante él estaba el mismísimo alcaide Clark. Con una mirada de desprecio, el alcaide ordenó a sus hombres que mataran a todos esos sucios insectos. Los soldados detrás del alcaide lanzaron su ataque al instante. Comenzó la masacre de todos los prisioneros que habían intentado escapar. El número 172 todavía no entendía por qué el alcaide estaba allí, pero Alohan le dijo que era una trampa y le ordenó que se callara y corriera. Después de un largo rato, la matanza finalmente terminó. El alcaide ordenó a los prisioneros restantes que se reunieran. Gracias a su intuición de campeón, tanto Alohan como el número 172 sobrevivieron de pura suerte. El número 172 no pudo evitar bajar la cabeza, mirando los cadáveres en el suelo. Una oleada de náuseas le subió por la garganta. Finalmente se inclinó y vomitó. En ese momento, un guardia se le acercó. El guardia le dio una fuerte patada y le dijo: «No te dije que no te movieras». A juzgar por la situación, no perdonarían ni a los niños. Con este ambiente, otra masacre podría estallar en cualquier momento. Si eso sucedía, Alohan también tendría que luchar. Entonces el alcaide se paró frente a Alohan y dijo que tenía suerte. Añadió que no, que Alohan probablemente ni siquiera tuvo el valor de correr. Después de todo, los magos eran unos cobardes y luchar contra ellos era una deshonra. Inclinándose, continuó: «Te arrepentirás de no haber muerto hoy, Alan». Con eso, el alcaide se dio la vuelta y se marchó. Alan bajó la cabeza y vio su reflejo en el charco, así que su nombre era Alan. Una semana pasó rápidamente en la prisión. Aquí solo había una tarea: apilar torres de piedra. Era un trabajo sin sentido destinado únicamente a atormentar a los prisioneros. Durante este tiempo, también comenzó a entender el cuerpo que ahora habitaba. Primero, el cuerpo era extremadamente débil, de unos 15 años, y levantar incluso una de esas piedras lo dejaba sin aliento. Segundo, cuando intentó usar magia en secreto por la noche, no consiguió absolutamente nada. Esto lo confundió enormemente. Como heredero de la familia de magos más poderosa, ¿cómo podría Alohan ser incapaz de usar magia? En ese momento, Alohan finalmente se dio cuenta de por qué lo habían arrojado a este lugar. Por supuesto, la familia Alahan tenía poder más que suficiente para hacer algo así. Entonces un guardia le ordenó que moviera la torre de piedra al otro lado. El guardia se sentó no muy lejos detrás de él, supervisando su trabajo. Pero, sinceramente, ¿cuánto tiempo se suponía que iba a continuar esto? La hora de la cena llegó poco después. Desde que llegó aquí, entrenaba su cuerpo todos los días, pero la comida siempre era así de miserable. El número 172 se acercó con una bandeja y preguntó si Alohan tampoco iba a comer pan hoy. Alohan le entregó su pan.
El pan era un carbohidrato de baja calidad, así que casi nunca lo comía. El número 172 lo devoró inmediatamente. Todos los demás prisioneros evitaban a Alohan, pero este chico era diferente. El símbolo de la familia de magos más poderosa, Alahan, era su par de ojos rojos. El rumor decía que esos ojos estaban malditos por haber matado a demasiada gente, y que cualquiera que se encontrara con esa mirada moriría poco después. Alohan y el número 172 tenían aproximadamente la misma edad e incluso eran compañeros de celda. Aunque perdió los recuerdos originales, sentía que habían sido cercanos. Pero, ¿cómo pudo un chico tan joven terminar en la prisión de Kelowan? En ese momento, el número 172 le advirtió que tuviera más cuidado últimamente. Cuando él preguntó por qué, el número 172 le explicó que como trabajaba demasiado en serio, la carga de trabajo de los demás aumentó, y los otros prisioneros ahora estaban resentidos con él. Añadió que Alohan debía tener especial cuidado con el número 589, un luchador notorio en la arena que fue encarcelado por matar a alguien fuera. Al oír eso, Alohan preguntó, entonces, si te quedas cerca de mí, ¿no te pondrá eso en peligro? El número 172 respondió, bueno, nos conocemos desde hace un tiempo. No puedo simplemente fingir que somos extraños. Justo entonces, Alohan sintió que algo andaba mal. Se levantó y dijo en voz baja, bien, pero podrías estorbar. Vete a otro sitio por ahora. Se acercaban pasos pesados, llenos de hostilidad. Se dio la vuelta y le dijo al número 172, parece que lo que te preocupaba está sucediendo. La cara del número 172 se puso pálida de repente. Había visto claramente el número del líder. Un grupo de secuaces estaba detrás del número, con una expresión malvada. 589 dijo, oye, Alohan, he oído que la carga de trabajo de todos ha aumentado por tu culpa. Justo cuando Alohan respondió con desdén, diciendo que solo lo trataba como ejercicio, un puño enorme voló directo hacia él. Al momento siguiente, fue estrellado contra el suelo por el número. El número 172 se quedó paralizado de terror y le preguntó si estaba bien. En ese momento, Alohan agarró de repente el cuello de 589. 589 claramente no esperaba que aún tuviera fuerzas para contraatacar. Alohan rodeó con sus brazos la cabeza de 589, saltó en el aire y le golpeó con un fuerte rodillazo en la cara. El número 172 y los secuaces de 589 se quedaron impactados por la escena, pero entonces los ojos de Alohan también se abrieron de par en par. Su sorpresa vino al darse cuenta de que su ataque no tuvo absolutamente ningún efecto en el número. No pudo evitar quejarse de lo inútil que era este cuerpo. El número 589 lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire, luego lo arrojó violentamente por el suelo. Todos pensaron que Alohan iba a morir ese día, pero de repente una voz resonó en su mente. Notificación, progreso de sincronización de datos 100%, sincronización completa. Al oírlo, la comisura de su boca se elevó en una sutil y fría sonrisa. Alohan se levantó lentamente, con un aura azul envolviendo todo su cuerpo. Los músculos de sus brazos y piernas se engrosaron visiblemente. Una oleada de poder abrumador estalló al instante. Apretó los puños, familiarizándose con una nueva fuerza. Luego levantó ambas manos, adoptando una postura de combate. Con una ligera sonrisa, le dijo al número 589 que lo intentara de nuevo. Al verlo provocar tan audazmente, 589 soltó un bufido de risa. Apretando los puños hasta que crujieron, dijo con desdén, ni siquiera tu propia familia te quiso. ¿De dónde saca esta confianza un joven maestro desechado? Alohan le dijo que dejara de decir tonterías y le preguntó si tenía miedo. Como decís, te mataré. 589 rugió mientras cargaba hacia adelante. Alohan aprovechó el momento y le dio una patada en el muslo, pero 589 predijo el movimiento y le sujetó la pierna con fuerza. Justo cuando estaba a punto de burlarse de Alohan giró y le dio una patada circular, liberándose y golpeando con fuerza la cabeza de 589. 589 se agarró la cabeza, tambaleándose violentamente. Alohan no le dio oportunidad de respirar y le dio una patada ascendente, golpeándole la barbilla. El número 589 perdió el conocimiento al instante y comenzó a desplomarse. Alohan continuó con otra patada directa a su cara. 589 finalmente se desplomó por completo. No pensaba usar las piernas, pero no estamos en la misma categoría de peso. Usar solo los puños es un poco problemático. Al ver a su jefe derrotado, los secuaces de 589 se pusieron frenéticos y sacaron sus armas, cargando contra Al, pero Al caminó hacia el caído 589 sin ninguna prisa. Luego lo pisó como si se preparara para romperle la muñeca. Amenazó a los secuaces del número 589.
Un paso más y 589 pasará su próxima vida siendo alimentado con cuchara. Luego les ordenó que trajeran a un guardia. El grupo simplemente se quedó inmóvil, mirándolo con saña. Al no ver reacción, añadió más presión. Lu. Parezco que estoy bromeando. Si no me creen, debería romperle un brazo primero. Finalmente, un secuaz entró en pánico y salió corriendo a buscar un guardia. Otros pocos se llevaron al número 589, amenazando con que la próxima vez definitivamente no lo perdonarían. Tras volver a la celda a descansar, el número 172 lo miró con admiración y le preguntó cuándo había aprendido esos movimientos. Luego cambió de tema de repente y dijo, «Espera, ¿siempre fuiste tan alto? Recuerdo que éramos más o menos de la misma altura». Alohan le restó importancia. «Trabaja duro apilando piedras y crecerás más». En realidad, la sincronización de datos trajo sus estadísticas del mundo real al juego, pero aún así, este cuerpo era solo el de un niño. En ese momento, una ventana de estado apareció ante él. Había querido revisar sus estadísticas desde antes. Nombre, Jade Alohan. Clase mago. Tasa de crecimiento disminuida. Penalización activada. Maná 0. Al ver esto, frunció el ceño. Esto es correcto. Maná 0. Internamente, no paraba de despotricar. ¿En serio? ¿Un mago? Un Alohan. ¿Cómo pueden darme estas estadísticas de basura? Aunque reinició la ventana de estado con incredulidad, el resultado fue el mismo. El maná seguía siendo 0. En ese momento, el número 172 le preguntó qué estaba haciendo, y Alohan cubrió su vergüenza con una carcajada. Después de aceptar la realidad, se tumbó en su cama y ordenó sus pensamientos. Finalmente entendió por qué un fracaso a medias como este cuerpo sería abandonado por la familia. La familia Alohan sin duda haría algo así. Ahora solo podía calmarse y confirmar las cosas lentamente. Aún así, la fuerza, la agilidad, la resistencia y la percepción estaban al máximo en 110, lo cual fue una suerte a su manera. Aunque la tasa de crecimiento reducida venía con penalizaciones, este cuerpo delgado y subdesarrollado no podía mostrar todo su potencial de todos modos. Esa penalización debería poder corregirse una vez que entrenara el cuerpo adecuadamente, pero la comida aquí era realmente horrible. Aún así, tenía un montón de rasgos que nunca había visto antes, y todos eran de rango S. Por lo que sabía, inmunidad al veneno y luchador inmortal eran rasgos que desbloqueó a través del juego. Si su maná no fuera 0, básicamente sería un personaje superpoderoso, pero esta configuración estaba claramente diseñada para cabrearlo. Después de aclarar la situación, se incorporó. Verpoe descifraría el resto más tarde. También tenía que haber una forma de resolver el problema del maná. Justo en ese momento, un guardia gritó. Números llamados, ¡salgan fuera! Los prisioneros comenzaron a ser llamados uno por uno y salieron de sus celdas. Se pusieron en fila en silencio. Alohan le preguntó al número 172, ¿qué les está pasando? Él respondió, esos son los condenados a muerte. Los llevan a su última comida. Alohan no estaba familiarizado con la última comida, así que 172 le explicó que antes de la ejecución, pueden pedir la comida que quieran. Al oír eso, la mente de Alohan se iluminó. Instantáneamente ideó un plan. Alohan le preguntó al chico su nombre. El chico se cruzó de brazos y dijo que siempre se habían llamado por sus números, así que hacía tiempo que habían olvidado sus nombres reales. Luego se presentó como Ryu, un chico de la calle sin familia, y a cambio le preguntó a Alohan su nombre. Alohan respondió que era Jade Alohan, y luego le preguntó a Ryu si quería irse de este lugar. Ryu respondió, por supuesto. Nunca planeó quedarse aquí para siempre, y tenía sus propias razones para salir. Al oír esto, Alohan le preguntó si alguna vez había pensado en cómo escapar. Ryu pensó por un momento y dijo que la única salida era la puerta principal, y que la llave de esa puerta la tenía el alcaide. Alohan preguntó, así que primero tenemos que derrotar al alcaide y robar la llave, Pero Ryu le contestó preguntándole si estaba bromeando, y le recordó que el alcaide, aunque retirado, seguía siendo un caballero de 5 anillos. En los recuerdos heredados de Alohan, el alcaide Clark era un caballero que despreciaba a los magos hasta el extremo. En el mundo de El Último Salvador, los caballeros y los magos siempre habían sido enemigos naturales. Pero Alohan no confiaba en poder vencer a un caballero de 5 anillos retirado, así que dijo que no parecía haber otra manera. En ese momento Ryu dijo que con robar era suficiente. Explicó que la gente criada en las calles aprendía a ser carterista antes que a saludar. Sin embargo, el alcaide siempre estaba acompañado por guardias, lo que dificultaba encontrar una oportunidad. Al oír esto, los labios de Alohan se curvaron en una leve sonrisa. Ya tenía una idea de cómo podrían escapar. A la mañana siguiente, durante la formación, el guardia anunció que la cuota de trabajo aumentaría de nuevo a partir de hoy.
Los prisioneros se quejaron de inmediato, pero el guardia preguntó fríamente si pretendían desobedecer las órdenes del alcaide. Un prisionero estaba a punto de protestar más cuando una afilada hoja le tocó la garganta. El guardia dijo que él simplemente estaba transmitiendo órdenes, y que si alguien tenía quejas, podían ir a hablar con el alcaide ellos mismos. El prisionero tembló y preguntó si esto no era demasiado y cuál era la razón. Los ojos del guardia se movieron ligeramente. Luego dijo, «Todavía no saben de quién es la culpa». Los prisioneros sabían exactamente a quién se refería y todos se giraron para mirar a Alohan. En ese momento, el guardia tosió suavemente. Se dio la vuelta y se alejó diciendo que iría a fumar y volvería. Ryu se acercó a Alohan nervioso, susurrando que algo no se sentía bien, pero Alohan simplemente le dijo que se mantuviera más atrás. Alohan pensó para sí mismo. El alcaide probablemente no podía actuar abiertamente, así que incitó un motín, esperando que los otros reclusos lo mataran. La zamormaciaba la sal, esperando que los otros reclusos lo mataran. El incidente de ayer también podría haber sido organizado por él. Un caballero honorable usando tácticas tan sucias, y ahora hasta el guardia estaba del lado de los reclusos. Esta situación ya no podía manejarse como la de ayer. Ryu solo podía esperar que no le pasara nada a Alohan. Los reclusos parecían haber llegado a un consenso y comenzaron a acercarse a él. Alohan permaneció relajado e incluso dijo, «Entiendo de dónde vienen, pero esto realmente no se puede evitar». Sus palabras los enfurecieron por completo. Lanzaron sus puños y se abalanzaron sobre él como una ola rompiente. Al instante siguiente, Alohan saltó en el aire y le dio un feroz rodillazo al recluso que estaba al frente. El hombre salió volando hacia atrás, frenando la embestida de los demás, pero los reclusos restantes lo rodearon de inmediato. Alohan levantó los puños y sonrió. Perfecto. Necesitaba un lugar donde desahogarme. Vengan a por mí, todos ustedes. En un instante, los reclusos atacaron desde todas las direcciones. Alohan recordó cómo durante las peleas en jaula, siempre sentía que lidiar con los oponentes uno por uno era demasiado problemático. Prefería enfrentarlos a todos a la vez. Así que había anhelado una situación exactamente como esta, uno contra muchos. Comentó casualmente, podrían ser un poco más agresivos. Justo entonces, por el rabillo del ojo captó un movimiento repentino. Se agachó al instante, esquivando por poco el golpe de un atacante detrás de él. Golpeó hacia atrás con un codo, estrellándolo contra la barbilla del atacante. Luego se deslizó entre la multitud como un rayo. Dondequiera que sus puños y patadas aterrizaban, los reclusos caían al suelo gritando de dolor. Ryu observaba desde no muy lejos, presenciando una masacre completamente unilateral. Estaba atónito, incapaz de creer que la persona con la que había vivido todos los días fuera tan abrumadoramente fuerte. En ese momento, el número 589 apareció detrás de Ryu, lo agarró y le ordenó que lo acompañara. Pero Alohan no tenía idea de lo que le estaba pasando a Ryu. Estaba completamente inmerso en la pelea. Al ver lo feroz que era, los reclusos restantes sacaron cuchillos, pero él no mostró ningún miedo. Para él, la emoción de esquivar ataques, la adrenalina de conectar un golpe limpio. Era exactamente por eso que se había enamorado de los deportes de combate. Por dentro rugía de emoción. Más, vamos. Pero entonces alguien detrás de él gritó, «Oye, Alohan, deja de hacerte el duro. Simplemente muere en silencio. Deberías cuidar mejor de tus amigos». Detrás de ese hombre, el número 589 tenía a Ryu firmemente sujeto. Al ver esto, la ira estalló dentro de Alohan. Sin embargo, él solo sonrió. «Oye, basura, acabas de cometer un error muy grave». El hombre que estaba detrás del número 589 soltó una risa espeluznante. «Deberías sentirte honrado de pelear conmigo. Soy un caballero de segundo anillo, y tú, Aaron, alguien sin siquiera maná, solo tienes un final, la muerte». Con eso, saltó al aire, con la espada en alto para atacar. Me moví hacia un lado, esquivando el golpe. Su ataque no golpeó más que aire, pero cuando levantó la cabeza, vio que yo ya había derribado al número 589 y rescatado a Ryu. Su voz temblaba. «Imposible. ¿Qué acabas de hacer? Ni siquiera puedes usar magia». Respondí casualmente, «Esto no es magia». Antes de que las palabras terminaran de salir, mi figura se desdibujó mientras cruzaba el espacio abierto como un fantasma. En un parpadeo, ya estaba frente a él. Mi pierna derecha trazó un arco agudo en el aire y se estrelló contra su cuello. El hombre salió volando varios metros hacia atrás. En ese momento el alcaide entró por la puerta detrás de mí. Nuestras miradas se encontraron en el aire. La tensión estalló al instante. Exigió que le explicara lo que pasó. Entonces la voz de Ryu resonó. «¡Espera!». Corriendo hacia nosotros, Ryu gritó, «218 es la víctima». Me tomaron como rehén para matarlo. Fue en defensa propia. Al oír esto, el alcaide frunció el ceño.
Lanzó una mirada de asco a los reclusos caídos, maldiciéndolos en silencio como idiotas. De repente, me preguntó si había abierto mis canales de maná. Le resté importancia. ¿Cómo iba a saberlo? En ese momento, un aura violeta surgió del cuerpo del alcaide. Todos los reclusos cayeron de rodillas bajo la presión, temblando incontrolablemente. Pero Ryu todavía era solo un niño, y se desplomó en el suelo. Sin embargo, una energía azul volvió a brotar a su alrededor, completamente inmune a la presión del alcaide, un caballero de 5 anillos. Entonces una ventana del sistema apareció ante él. Rasgo es Fran, alma noble del campeón, está resistiendo la supresión. Sonrió pensando, así que es una inmunidad de tipo mental. Esta habilidad es totalmente injusta. En su mundo original, su cuerpo ya había alcanzado su punto máximo. No había forma de que fuera suprimido por un simple don nadie de 5 anillos. El alcaide estaba completamente atónito. No esperaba que estuviera allí completamente bien, especialmente alguien que ni siquiera había despertado su maná. El alcaide respiró hondo. Un momento después, un aura aún más abrumadora brotó de su cuerpo, pero él seguía allí, ileso. Pensó, este es un rasgo de rango S. ¿Qué más puedes hacer? Asterisco. Su reacción superó las expectativas del alcaide, dejando al hombre paralizado. El guardia detrás de él finalmente no pudo soportarlo más y le rogó que se detuviera. El alcaide no tuvo más remedio que retirar su aura. Curvó los labios en una sonrisa de suficiencia pensando, menos mal que se detuvo aquí. Si se hubiera enfadado y hubiera empezado a blandir su espada, podría haber estado acabado. El alcaide lo fulminó con la mirada como si quisiera despedazarlo vivo. Al final, solo pudo ordenarles que reanudaran el trabajo antes de darse la vuelta, para irse con una expresión sombría. Pero llamó al alcaide diciendo que tenía algo que decir. El alcaide se volvió enojado, preguntando qué quería. Explicó que estaba harto de apilar rocas y de estar constantemente en vilo, preocupado por los ataques de otros reclusos. Así que he decidido morir. Ryu empezó a sudar frío cuando escuchó eso, y preguntó apresuradamente de qué estaba hablando Alohan. Pero Alohan lo ignoró y continuó. Como dije, me voy a convertir en un condenado a muerte. El alcaide preguntó con incredulidad. ¿Entiendes lo que significan esas palabras, verdad? Si cambias de opinión más tarde, nunca te perdonaré. Alohan inclinó la barbilla con indiferencia. Miedo de que me arrepienta. ¿Quieres grabarlo con un orbe de cristal? Los ojos del alcaide se iluminaron al instante. Esto era exactamente lo que quería. Inmediatamente se dio la vuelta y ordenó a sus hombres que trajeran el orbe de cristal. Alohan continuó con calma. Hoy que la última comida te permite comer lo que quieras, entonces lo decidiré ahora. Mi última comida será carne de estado de Bella, y quiero comer hasta que mi estómago reviente. Todos los guardias detrás del alcaide mostraron expresiones de asombro. Uno murmuró, ¿cómo se le puede servir algo tan caro a un condenado a muerte? La carne de estado de Bella era una de las comidas más raras en el último Salvador. Sabía también que descripciones como la fuerza brota después de comerla, o esta pelea definitivamente, se puede ganar ahora aparecían a menudo en algunas misiones, e incluso los jugadores sobornaban a los NPCs con ella. Con las manos en las caderas, Alejandro dijo, estoy pagando con mi vida, no es mucho pedir. ¿Verdad? Pero quiero la de rango S. Si haces algún truco, todo se anula. Ryu habló de nuevo. ¿De verdad vas a aceptar la pena de muerte? Solo entonces Alohan se acordó de él. Señaló a Ryu. Él también viene. Prepara suficiente para que los dos comamos hasta morir. El alcaide ordenó a sus hombres que cumplieran la petición, diciendo que como Alohan iba a morir de todos modos, más valía que accedieran. Un sudor frío corrió por el rostro de Ryu mientras tartamudeaba. ¿Y qué hay de mi opinión? Y así se logró un mundo donde solo Ryu salió herido. Durante los días siguientes, Alohan no trabajó en absoluto. Solo comía las raciones de los guardias que le proporcionaban y se concentraba en entrenar. Mientras tanto, Ryu estaba completamente desconcertado de por qué Alohan seguía ejercitándose a pesar de estar condenado a muerte. Pero la verdadera razón por la que Alohan eligió este camino fue porque el último Salvador tenía un sistema especial. Cuando una estadística alcanzaba su valor máximo de 100, cualquier nueva experiencia se desbordaba automáticamente hacia las estadísticas restantes. Y como todas sus estadísticas, excepto el maná, ya estaban en 100, significaba que cada ápice de experiencia que ganara aquí iría directamente al maná. Justo en ese momento, llegó un guardia y llamó a Alohan y a Ryu. El rostro de Alohan se iluminó de alegría, mientras que Ryu se agarraba la cabeza y se lamentaba miserablemente. Un festín completo de carne estatal de Bella ya estaba servido en la mesa. Los filetes chisporroteantes brillaban con un lustre irresistible. Ryu devoraba la comida con lágrimas corriendo por su rostro. Está tan bueno. Nunca en mi vida he comido algo tan delicioso. Alohan le recordó que no olvidara quién hizo esto posible.
Pero para Alohan, los efectos especiales de la carne importaban mucho más que su sabor. En ese momento, aparecieron repetidamente ventanas emergentes del sistema, informándole que parte de su penalización se estaba reduciendo. Podía sentirlo claramente. La experiencia que había estado bloqueada durante días, ahora entraba a raudales de golpe. El primer objetivo está completo. Lo siguiente es eso. Mientras tanto, un guardia informó al alcaide que la última cena había comenzado, y el alcaide ordenó que nadie se les acercara. Después de hablar, el alcaide se sumió en profundos pensamientos, incapaz de entender lo que había sucedido. Ese día, su expresión no parecía la de alguien que estuviera soportando algo. Era más bien como si no pudiera ser reprimido en absoluto. Aunque estaba retirado, el alcaide seguía siendo un caballero de 5 anillos, y se negaba a creer que un joven mago con el maná sin abrir pudiera resistir su aura. Miró el brazalete en su muñeca y juró que le devolvería la humillación a Alohan multiplicada por 10. En poco tiempo, Alohan y Ryu habían arrasado con todo el plato de carne estatal de Bella. Ryu eructó y dijo, «Ahora puedo morir sin remordimientos». Alohan se rió entre dientes. «Ahora es precisamente cuando no puedes morir». Apretó los puños. Después de comer hasta hartarse, sintió una energía desbordante. «Realmente quiero probar mi fuerza ahora mismo». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Era el alcaide. Alohan dijo que «Ya nos lo hemos comido todo». El alcaide caminó hacia ellos paso a paso. «Number 2, a ti, N.O. Alohan». Alohan sonrió con aire de suficiencia. «¿Qué pasa? ¿Enojado porque no te guardamos nada?» El alcaide lo fulminó con la mirada. A sus ojos, Alohan era un mocoso que se apoyaba en su linaje para actuar con arrogancia. Extendió la mano y agarró el hombro de Alohan, luego habló con frialdad. «Me aseguraré de que esa cara molesta tuya sufra». Apuntó a Alohan no solo porque era un mago, sino porque era un Alohan. El linaje Alohan estaba entre las familias de magos más fuertes, y el alcaide quería información clasificada de él. Si era lo suficientemente valiosa, podría liberarlo de esta remota prisión. Alohan finalmente notó que algo andaba mal. El alcaide llevaba una herramienta mágica. Al segundo siguiente, Clark desató su aura de nuevo, presionándolo. Con total confianza, dijo, «Veamos cómo te las arreglas esta vez», solo para encontrar a Alohan sonriendo tranquilamente, sin ser afectado. Ryu se tambaleó hacia el alcaide, pero el alcaide lo tiró al suelo de una sola bofetada. Habiendo comido en exceso, Ryu se desplomó y comenzó a vomitar. Le dijo al alcaide que con detenerse ahora sería suficiente, pero el alcaide se negó a rendirse y levantó la otra mano. Presionó ambas manos sobre los hombros del Alohan, aumentando la presión. Alohan finalmente perdió la paciencia con el acoso constante, apartando la mano del alcaide de un manotazo. «Ya te dije que te detuvieras. Si quieres matarme, entonces ejecuta la sentencia de muerte correctamente. Deja de hacer el tonto así». El alcaide se quedó helado, incapaz de entender cómo, incluso con una herramienta mágica, seguía sin poder reprimir a Alohan, que ni siquiera había abierto su maná. Comenzó a sospechar que Alohan podría ser al menos un anillo superior a él, pero no podía aceptarlo, insistiendo en que la fuerza debía provenir del linaje Alohan. Después de todo, alcanzar los 5 anillos era algo para lo que había entrenado toda su vida. Sin embargo, todavía no podía obligar a este joven mago a arrodillarse. Entonces Alohan preguntó casualmente, «¿Has terminado con tus trucos?» El alcaide bajó la cabeza y pensó en silencio. Finalmente, se dio la vuelta para irse y advirtió, «Tu ejecución es mañana por la mañana. Ni siquiera un Alohan puede desafiar las leyes de su majestad, el emperador. Disfruta de tu última noche». Más tarde, el alcaide Clark se sentó a escribir todo lo que había sucedido en su cuaderno. Aunque no podía entender completamente el fenómeno, creía que podría ser información valiosa para los caballeros en activo. De repente, una oleada de agotamiento lo golpeó. Había llevado su maná al límite y usado una herramienta mágica, dejando su cuerpo completamente agotado. Se desplomó y se quedó dormido en el acto. La escena volvió a la celda de Olon y Ryu. Ryu finalmente abrió los ojos. Después de recibir todo el impacto de un alcaide potenciado por una herramienta mágica, su joven cuerpo simplemente no pudo soportarlo. Olon le preguntó cómo se sentía. Ryu dijo que todavía sentía náuseas, como si pudiera vomitar en cualquier momento. Alejandro elogió su trabajo. Ryu sonrió con orgullo mientras sacaba la llave que había robado de la manga del alcaide. Alejandro le dijo que lo había hecho bien. Después de todo, para una persona común, hacer algo tan peligroso requería agallas. El chico era un verdadero hombre, ¿verdad? Ryu se incorporó diciendo que solo logró robar la llave porque la atención del alcaide estaba completamente en él. Entonces, Ryu preguntó preocupado si estaba bien. Él respondió, «Sí, estoy bien». Ryu cambió de repente de tema, diciendo que era extraño y que debía estar ocultando algo que él no sabía.
Le dijo a Río que fuera a mover más piedras. Después de eso, miró hacia adelante. En este momento, su fuerza, agilidad y resistencia habían aumentado 10 puntos cada una. Fue un resultado asombroso. Tal como decía el rumor, la carne no solo era deliciosa, sino también muy nutritiva. Y como había seguido entrenando, podía sentir claramente la mejora cualitativa en su cuerpo después de comer la carne estatal de Bell. Eliminar todas las penalizaciones rápidamente seguiría siendo difícil. Aún así, tomó una decisión y le dijo a Río: «Nos vamos esta noche. Una vez que te recuperes, partiremos». Río preguntó si no deberían escapar de inmediato, ya que el alcaide podría darse cuenta pronto. Con confianza le dijo que no se preocupara. El alcaide definitivamente ya estaba dormido. Río preguntó cómo lo sabía. Él explicó que era porque ese brazalete que usa el alcaide aumenta el maná al instante, pero acumula una fatiga masiva. Es un artefacto basura. Probablemente ya esté desmayado en alguna parte. El alcaide incluso trajo él mismo la llave del comedor y, de forma inesperada, usó un dispositivo mágico. Gracias a eso, su plan fue aún más fluido. Dijo que ya casi era hora de irse. Río todavía dudaba, pero él dijo que Río podía quedarse si tenía miedo. Río tembló y dijo: «Eres mi salvavidas. Por supuesto, voy contigo». Río entonces preguntó: «No tenemos la llave de esta habitación. ¿Qué hacemos?». Hizo un gesto a Río para que retrocediera, luego abrió la puerta de la celda de una patada. Río se sorprendió por su fuerza y preguntó: «¿Eres realmente un mago?». De repente, 2 guardias cercanos fueron atraídos por el ruido, y exigieron saber qué estaba haciendo. Se burló diciendo que más. Obviamente, estamos escapando. Luego, él y Río salieron corriendo. Río le recordó que mirara hacia adelante. Un grupo de guardias estaba en la puerta principal. Se lanzó hacia adelante gritando por encima del hombro: «¡No te detengas! Sigue corriendo». Un guardia se abalanzó primero, con la espada lista. En el momento en que se cruzaron, el guardia blandió su espada hacia abajo. Esquivó fácilmente girando el cuerpo. Luego agarró la cara del guardia con una mano y lo arrojó lejos con fuerza. El guardia se estrelló contra el grupo de adelante, ralentizándolos a todos. El guardia que iba al frente se quedó helado, atónito, con el rostro lleno de rabia e incredulidad. Pero él ya estaba justo frente a él, con la palma levantada. Lo golpeó directamente en la garganta. Las venas del guardia se hincharon al instante mientras soltaba un ahogado incapaz de hablar, pero él no se detuvo. Se deslizó más allá del guardia inmediatamente, y luego cargó contra los guardias que estaban detrás. Esos guardias, ya conmocionados por su fuerza, no se atrevieron a contraatacar. Saltó como un ballista, pateando al guardia que había arrojado antes. Al aterrizar, se agachó para esquivar el ataque de otro guardia. Luego una patada de gancho hacia atrás golpeó a ese guardia directamente en la cabeza. Finalmente aterrizó con firmeza. Otro guardia vino hacia él con una espada levantada. Esquivó de nuevo con facilidad. Apoyando una mano en el suelo, giró en una patada circular precisa que se estrelló en la cabeza del guardia. Luego saltó y lo estampó por completo contra el suelo. Sentadín miró hacia atrás. 2 guardias cargaban con las espadas levantadas. En lugar de miedo, la emoción brilló en su rostro. Sonrió. En un instante, su pierna se alzó y golpeó a ambos guardias a la vez con la velocidad del rayo. Río, que lo seguía, estaba atónito por lo que acababa de presenciar. Para cuando los guardias despertaron al alcaide, todo lo que vio fue un campo de hombres heridos, mientras que los 2 ya habían escapado por la puerta principal. Furioso, sus ojos se abrieron con rabia e inmediatamente ordenó a sus hombres que los capturaran lo más rápido posible. Mientras tanto, en el pueblo cercano de Moda, un pequeño ojo se asomaba por la rendija de un barril de madera común y corriente, escaneando los alrededores. Después de confirmar que se habían librado de los guardias que los perseguían, él y Río levantaron la tapa y asomaron la cabeza. Le preguntó a Río dónde estaban. Río explicó que era un pequeño pueblo llamado Mota, el único asentamiento cerca de la prisión. Luego preguntó: ¿No vendrán los guardias aquí primero? Río respondió: no podemos evitarlo. La ciudad está demasiado lejos. Mientras nos mezclemos con la multitud, deberíamos estar a salvo. Dijo que seguiría la iniciativa de Río, y luego preguntó qué estaba buscando Río. Río sacó algo de ropa del barril, y dijo: esto te queda perfecto, póntelo. Frunció el ceño y preguntó: ¿de verdad tienes que elegir algo que me haga parecer un mendigo? Río explicó: aquí hay mendigos por todas partes. Es el disfraz más seguro. Una vez completado el disfraz, Río le dijo que se quedara quieto mientras él iba a buscar algunas cosas. Él preguntó: ¿acaso tienes dinero? ¿Cómo vas a conseguir algo? Río sonrió con orgullo y dijo: ¿por qué necesitaría dinero? Pensó para sí mismo que la forma de pensar de este chico era definitivamente diferente a la de los demás. Río le recordó una vez más que no se alejara, diciendo que volvería pronto, y añadiendo que, después de todo, era su compañero.
Alejandro guardó silencio. Realmente no estaba seguro de si Ryu era alguien en quien podía confiar. Una hora después, Ryu finalmente regresó. Alohan preguntó qué había traído. Ryu sacó una lentilla que cambiaba de color y se la puso. Sus pupilas carmesí cambiaron a azul, funcionando como lentillas cosméticas. Pedro explicó que las pupilas rojas eran la seña de identidad de la familia Alohan y demasiado llamativas. Tenían que ocultarlas. En el sur, sin embargo, este era territorio Ba'ar, y el azul era el color más popular. Entre esos nobles pomposos, incluso el color de ojos se consideraba una decoración. Al oír esto, Alohan se sumió en profundos pensamientos. Conocía a la familia Ba'ar extremadamente bien. Su personaje principal en el juego había sido Torres Ba'ar, y completó el final del juego usando ese personaje. Los magos pertenecen a los Alohan, los maestros de la espada a los Ba'ar. En este mundo donde los dos linajes se despreciaban, incluso el color de ojos era un símbolo de división. Ryu luego lo llevó a un lugar de descanso que había asegurado en el camino de vuelta, tumbado en un establo de caballos. Alohan seguía cuestionando su situación. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? En un momento, abrió los ojos y se encontró dentro del juego. Y no solo eso, era un prisionero. Ahora dormía en un establo, y todavía no entendía por qué Ryu insistía en seguirlo. Ryu lo llamó compañero, pero el objetivo del alcaide era claramente él. Mantenerse cerca solo significaba peligro. Aún así, Ryu era un carterista nacido en la calle, rápido de manos y útil, y Alohan necesitaba esa ayuda en este momento. Por eso eligió quedarse con él. Pero aún así, no estaba seguro de si podía confiar realmente en él. Al mismo tiempo, Ryu también yacía despierto, perdido en sus propios pensamientos. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las grietas del establo, despertando a Alohan. La noche anterior había estado demasiado oscuro para ver con claridad, y Alohan nunca esperó que terminaría durmiendo en un lugar tan sucio y maloliente. Ryu también se incorporó, estirándose perezosamente, diciendo que Alohan realmente hacía honor a ser de la élite noble. Estaba incómodo en un lugar como este. Alohan respondió que a nadie le gustaría quedarse en un lugar como este. Ryu estuvo de acuerdo, diciendo que todo el mundo se estaba conformando con la realidad. Alohan se levantó y dijo que eso no funcionaría. Primero necesitaba ganar dinero. Como mínimo tenía que llenar su estómago. Ryu preguntó cómo planeaba ganar dinero. Evitar la mirada de los guardias ya era bastante difícil. Incluso sugirió que Alohan aprendiera a ser carterista. Alohan se negó con confianza y le dijo a Ryu que lo ayudara a encontrar un lugar. Ryu pareció confundido y preguntó dónde. Y Alohan respondió, la arena. Ryu averiguó rápidamente dónde estaba la arena clandestina. En ese momento, dos hombres corpulentos luchaban ferozmente en el escenario. La multitud de abajo rugía salvajemente, animándolos. Ryu estaba tan asustado por la escena que un sudor frío le recorrió la espalda. Le preguntó a Alohan si se había equivocado de lugar. Alohan dijo firmemente que no, este era exactamente el lugar. El luchador de piel oscura mordió el músculo trapecio de un hombre de pelo largo, pero el hombre de pelo largo contraatacó con un puñetazo brutal. El hombre de piel oscura se recompuso rápidamente y cargó de nuevo, solo para ser golpeado en la cintura por otro fuerte puñetazo. Alohan había pensado originalmente que este lugar solo tendría peleadores callejeros al azar, pero el nivel era bastante decente. Ryu, por otro lado, solo quería irse lo antes posible. El hombre de pelo largo lanzó otro ataque. Un puñetazo directo se estrelló contra el rostro del luchador de piel oscura. Antes de que el hombre de piel oscura pudiera recuperar el aliento, una lluvia de puñetazos cayó sobre él como fuego de cañón. Ryu estaba a punto de decirle a Alohan que debían irse. Ikas era mucho más fuerte que los prisioneros de Kerwin, pero cuando se dio la vuelta, Alohan no estaba por ninguna parte. Todo el público se quedó mudo de asombro por lo que sucedió a continuación, porque Alohan había detenido casualmente el puñetazo de Ichaz, con una sola mano a pesar de no estar claramente en la misma categoría de peso. Alohan le dijo a Ikas que no se había dado cuenta, de que el hombre de piel oscura ya se había desmayado, y que no debía excederse. Ikas estaba completamente atónito, incapaz de entender quién se atrevía a hablarle así. Y Ryu se quedó paralizado de incredulidad, preguntándose por qué ese lunático de Alohan había saltado al escenario. Alohan se volvió hacia el árbitro y le preguntó si había aceptado un soborno. El resultado ya estaba claro. ¿Por qué continuaba el combate? Eso no rompía las reglas. En ese momento Ikas se soltó de su mano con fuerza. Preguntó qué intentaba hacer Alohan, secretamente preocupado de que si este chico era en realidad un noble, las cosas podrían complicarse. Pero Alohan en cambio preguntó, ¿no te das cuenta? La arena entera guardó silencio. Todas las miradas se clavaron en Alohan, esperando su respuesta. Alohan explicó que solo era un mendigo de la calle.
Al segundo siguiente, fue ahogado por una oleada de maldiciones de la multitud. Sin embargo, no le importó en absoluto, diciendo que asumiría la responsabilidad. Él mismo pelearía contra ese tipo. ¿Era eso aceptable? Les dijo a todos que lo esperaran con ansias. Les mostraría un combate interesante. Justo en ese momento, Ryu llegó corriendo presa del pánico. Disparó palabras como una ráfaga, rogándole a Alohan que no peleara contra Icaz, diciendo que Icaz era el más fuerte aquí, y que no creía en absoluto que Alohan pudiera ganar. A Alohan le dolía la cabeza por la insistencia, y se rascó la cabeza mientras le ordenaba a Ryu que apostara todas sus pertenencias a su victoria. Ryu estaba a punto de seguir persuadiéndolo cuando Alohan lo interrumpió. Ryu, después de esto, compraremos carne suficiente para comer hasta reventar. El combate comenzó pronto, pero ni un solo espectador apoyaba a Alohan. Icaz también concluyó para sus adentros que este mendigo estaba irremediablemente loco, pero de repente sintió algo diferente. El chico, aunque solo tenía unos 15 años, tenía una mirada que no mostraba rastro de inmadurez. Su respiración era inusualmente tranquila y constante. Lo que más destacaba era que la postura de Alohan era completamente diferente a la de cualquier otro, agresiva pero firme, sin una sola abertura. Icaz sintió de repente una oleada de tensión. Realmente le tenía miedo a un mendigo. La vergüenza y la ira estallaron en él, y se abalanzó hacia adelante, atacando a Alohan primero. Al segundo siguiente, el puño de Alohan ya había golpeado su mejilla. La sangre goteaba de la nariz de Icaz, mientras miraba con incredulidad. Alohan mantuvo su postura de lucha, murmurando para sí mismo que uno no debería llevar la mano hacia atrás hasta el hombro al dar un puñetazo. Un puñetazo debe lanzarse desde una posición de guardia, apuntando directamente al oponente, tomando el camino más corto y rápido, ligero, limpio y directo. Luego, continuar rápidamente, añadiendo ocasionalmente un golpe más pesado con el peso del cuerpo. Icaz fue lanzado hacia atrás, volando por el escenario. Sangre y dientes salieron volando de su boca. En las gradas, Ryu, que había estado rezando en silencio por Alohan, abrió lentamente los ojos al oír los jadeos de la multitud. Vio a Icaz cubierto de heridas, apenas capaz de mantenerse en pie, mientras que Alohan permanecía completamente ileso, moviéndose con facilidad. Ryu se quedó mudo de asombro. Nunca había imaginado que Alohan pudiera derrotar de verdad a Icaz. Para entonces, la visión de Icaz comenzaba a nublarse. Todo frente a él se volvió borroso. Ni una sola vez había imaginado que perdería contra un niño. Lanzó un puñetazo desesperado con todas sus fuerzas, pero Alohan lo esquivó fácilmente. No podía entenderlo. ¿Por qué no podía esquivar esos puñetazos aparentemente desordenados? Era inevitable. Después de todo, provenían de dos mundos diferentes. Finalmente, Alohan le clavó un puñetazo directo en el pecho. Icaz salió volando una vez más. Esta vez no volvería a levantarse. Alohan miró al árbitro y le preguntó qué estaba esperando. Quería que Alohan también ignorara las reglas. La mirada del árbitro se desvió hacia el borde de la arena como si esperara algún tipo de señal. Tras recibirla, levantó la mano de Alohan y declaró su victoria. Pero Alohan no sintió alegría al ganar. Ni siquiera había calentado. De haberlo sabido, se habría contenido un poco más. Después de abandonar el escenario, él y Ryu fueron a la oficina de finanzas de la arena a recoger el dinero del premio, solo para descubrir que la cantidad era incorrecta. Le preguntó directamente al empleado si asumían que los jóvenes no sabían hacer matemáticas básicas. El empleado agitó rápidamente las manos, insistiendo en que les había dado la cantidad completa. Pero Alohan todavía sentía que algo andaba mal. De ninguna manera debería ser tampoco. Ryu a su lado evitaba el contacto visual, claramente culpable. Cuando Alan le preguntó cuánto había apostado, no esperaba la respuesta. Ryu no lo había apostado todo. Ryu explicó que no le gustaba apostar y que necesitaba ahorrar dinero para la cena. Mientras discutían, una mujer los interrumpió con dos altos guardaespaldas detrás de ella. Dijo coquetamente que solo quería hablar con Alohan. Alohan la reconoció. Era a ella a quien el árbitro no dejaba de mirar, así que le preguntó quién era. Al darse cuenta de que no la conocía, supuso que era su primera vez aquí, y se presentó como Elena, la administradora de esta arena. Justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo si podían hablar, Alohan y Ryu se marcharon sin dudarlo. Ryu parecía conocer a la mujer, y miró hacia atrás. En ese momento, sus dos guardaespaldas le bloquearon el paso a Alohan. Alohan preguntó, completamente impasible, si ellos también querían acabar como el tipo de antes, podía hacer que se quedara en cama durante días. Sin embargo, no se movieron ni un centímetro. Eran claramente leales a la mujer. Elena entonces habló desde atrás, diciendo que el Icaz que Alohan derrotó hoy era un campeón que ella había reclutado de la metrópolis. Así que ya debería saber por qué ella quería hablar con él. Le dijo que lo dejaría ir por hoy, pero que definitivamente se volverían a encontrar. La próxima vez podrían hablar más cómodamente, ya que a ella le gustaba la gente fuerte.
Alohan permaneció en silencio, sin interesarse por nada de lo que ella decía. Después de eso, Alohan y Ryu fueron a un restaurante de barbacoa. Ryu se moría de hambre, pero aún así le recordó a Alohan que no debía hacer enfadar a esa mujer de antes. Elena podría parecer solo la administradora de la arena, pero en realidad era el poder oculto de la ciudad. Mientras se quedaran aquí, inevitablemente se cruzarían con ella. Alohan dijo que, a sus ojos, ella solo era una vieja zorra. Ryu respondió que sí. Ese era su apodo, la vieja zorra. Alohan pensó por un momento. Parecía claro que se le acercó con la intención de utilizarlo. Había sido lo mismo cuando entró por primera vez en el mundo de los deportes de combate. Una vez que mostró talento, muchas agencias lo contactaron, la mayoría queriendo usarlo como una herramienta para ganar dinero. Incluso se topó con algunas estafas. Después de todo, en aquel entonces, solo era un chico de campo lleno de sueños. Tuvo la suerte de conocer a su agente actual, el que lo convirtió en un campeón. Gracias a él, Alohan ya no era un niño del que otros pudieran aprovecharse fácilmente. Era un campeón que había librado innumerables batallas para llegar a la cima. Vieja zorra, ya veríamos quién tenía más experiencia. En ese momento, el camarero trajo una sola ración de carne del estado de Bella. Ryu estaba a punto de empezar a comer, pero Alohan lo detuvo. Dijo que era falsa. El color y el marmoleado eran completamente diferentes, pero Ryu no podía notar la diferencia. Alohan explicó que, pensándolo bien, era extraño. El alcaide había tardado una semana entera en conseguirla. Si una ciudad vecina la tuviera, no habría tardado tanto. Y la carne del estado de Bella era extremadamente rara. No había forma de que pudieran servirla a tantos clientes. Esto se parecía más a carne wagyu de primera calidad, solo un grado inferior, pero la diferencia de calidad era enorme, y también el precio. Pero el estómago de Ryu ya rugía con fuerza, y argumentó que la comida era comida una vez que entraba en el estómago. Alohan respondió que pagar precios de carne del estado de Bella por carne falsa era definitivamente injusto, y ni siquiera tenían dinero. Denunciar esto era su derecho como consumidor. Después de decir eso, Alohan llamó al camarero. El camarero, con cara de fastidio, dijo que le habían parecido irritantes desde el principio. Podían terminar de comer e irse. Solo pidieron una ración de carne y se atrevían a ocupar espacio. Alohan dijo fríamente que la carne era falsa. Habían pedido una sola ración de carne del estado de Bella, y el restaurante debía traer la auténtica. Pensó para sí mismo que vender productos falsos ya era exasperante, y su actitud lo empeoraba. Pero el camarero respondió, preguntándole si sabía dónde estaba. Este lugar no seguía ninguna regla de la calle. Alohan ya no quiso discutir y le dijo que llamara al jefe. El camarero entonces gruñó, llamándolo mendigo asqueroso, y preguntándole si se había comido la hiel de un leopardo para atreverse a hablar así. Alohan se burló, y preguntó si quería ver lo que un mendigo que se comió la hiel de un leopardo podía hacer si armaba un escándalo aquí. Otros clientes dirigieron su atención hacia ellos, susurrando entre sí. El camarero no tuvo más remedio que decirles que lo siguieran. Pronto Alohan y Ryu fueron llevados a la oficina del dueño. El que estaba al frente era un hombre de mediana edad y barrigón, claramente el dueño. Varios matones con cuchillos estaban a su lado. El dueño preguntó si ellos eran los dos mendigos maleducados. Alan respondió que el maleducado era el dueño. Les vendió carne falsa. El dueño estalló en una carcajada diciendo que el joven tenía agallas, pero que debía aprender a leer la situación. Mientras hablaba, los señaló repetidamente, al parecer ordenando a sus hombres que atacaran. Alohan levantó el puño y se rió, diciendo que no tenía idea de lo que significaba leer la situación, pero que parecía que los confundidos eran ellos. Si de verdad peleaban, preguntó quiénes creían que morirían. Los matones asumieron que estaba fanfarroneando, y cargaron contra él con sus espadas, pero Alan se encargó de todos ellos fácilmente y sin esfuerzo. Pronto, el último matón también fue derribado. El dueño, que al principio estaba tranquilo, ahora estaba empapado en sudor frío. No podía creer lo que estaba viendo. Ryu dijo con orgullo que se lo merecían y preguntó si sabían quién era Alohan, el que había derrotado a Icas. El dueño había oído un rumor antes de que Icas había perdido contra un mendigo, pero se lo había tomado a broma. Ahora se daba cuenta de que era verdad y preguntó nerviosamente qué querían. Alohan respondió con calma que por fin podían tener una conversación adecuada. Solo quería la compensación que merecía. Dijo que era una persona razonable mientras levantaba 2 dedos. La compensación tenía 2 condiciones. Primero, le devolverían su dinero. Segundo, de ahora en adelante, cada vez que comieran carne aquí, el dueño pagaría por ello y a precios de Bell Estate. El dueño quedó atónito por las exigencias de Alohan, preguntándose cómo alguien podía actuar como un bandido, pero no tuvo más remedio que aceptar. Más tarde esa noche, habían ganado bastante dinero, así que decidieron alojarse en una posada mejor. Ryu se dejó caer en la cama blanda.
Agitó los brazos con entusiasmo, diciendo que era la primera vez que se acostaba en una cama tan blanda. Y se volvió hacia Alohan y dijo, Jade, estuviste increíble antes. Eso del derecho del consumidor realmente le pega a un noble. Alohan también se acostó y explicó, si la noticia se corre por accidente, su restaurante está acabado. Para alguien sin cartas en la mano, la mesa de negociación es un auténtico infierno. Ryu se rió, diciendo que era la primera vez que veía la cara de alguien ponerse tan roja. No paraba de darle las gracias a Alohan, quien simplemente le dijo que se durmiera. Después de un buen rato, la habitación se quedó en completo silencio. Nada. Ryu abrió lentamente los ojos. Se incorporó y susurró preguntando si Alohan estaba dormido. Al no oír respuesta, confirmó que Alohan estaba efectivamente dormido. Salió de la cama de puntillas y se vistió en silencio. Luego se acercó lentamente a la puerta, listo para irse. En ese momento, Alohan abrió los ojos, pero no se levantó para seguirlo. Unos días después, a mediodía, Ryu, recién despierto, dijo que tenía hambre y preguntó cuándo iban a comer. Pero Alohan no había descansado nada desde que se despertó. Había estado haciendo ejercicio continuamente. Ryu preguntó si los magos normalmente odiaban sudar. Estaba entrenando solo porque no tenía magia. Alohan respondió sí, algo así. Después de hablar, miró hacia adelante e invocó el sistema, pensando que no importaba cuántas veces revisara su estado cada día, nada cambiaba. Empezaba a preguntarse si estaba maldito. Se casaba a preguntarse si estaba maldito. Quizás era porque pasar de 0 a 1 significaba crear algo de la nada. Ese paso naturalmente tomaba tiempo. Y una vez que el 1 apareciera, las cosas deberían ir más fluidas. Claro, eso era solo lo que Alohan esperaba. Viéndolo aturdido, Ryu preguntó con preocupación qué pasaba. Alohan se levantó y dijo que su entrenamiento matutino había terminado. Deberían ir a comer. Ryu preguntó felizmente qué comerían hoy. Alohan se rió y dijo que comerían carne. Había pasado un tiempo. El rostro de Ryu se iluminó al instante. No habían comido carne en 3 días. La razón era simple. Incluso la desfachatez necesitaba límites para evitar problemas. Más importante aún, habían comido 10 porciones el primer día, así que el dinero seguía siendo abundante. Alohan bajó la cabeza y preguntó cuántas monedas de oro les quedaban. Ryu dijo que no muchas. Los precios de la ciudad eran extremadamente altos. Alohan guardó silencio, pensando que después de jugar a este juego durante 10 años, por supuesto, entendía la economía. Gastar 50 monedas de oro en solo unos días era básicamente tirarlas al suelo. Ese niño parecía pensar que, por haber nacido noble, no debía saber nada de la vida real. Aunque Alohan no sabía qué escondía Ryu, no mostraba signos de traición, así que fingir no darse cuenta era lo mejor. Pronto, un subordinado abrió la puerta de la oficina del dueño del restaurante de barbacoa diciendo que los dos habían llegado. El dueño, Chang Fu, era un hombre cuyo orgullo excedía con creces su tolerancia. No podía soportar ser humillado por un mocoso. Su expresión se volvió maliciosa mientras preguntaba si todo había sido preparado según las instrucciones. Cuando Alohan y Ryu llegaron al salón privado, la mesa ya estaba llena de platos de carne. Incluso los camareros los trataron con amabilidad. Después de que el camarero se fue, Alohan preguntó por qué todos eran tan amables. A Ryu no le importó, y se preguntó si era porque se habían cambiado de ropa, pero Alohan sentía que esa no era razón suficiente. Alohan pensó por un momento. No había visto a nadie que pareciera un asesino cuando entraron, y el interior del restaurante no se veía diferente a antes. No podía descifrar qué estaban planeando. En ese momento, Ryu preguntó si no tenía hambre, y le entregó un rollo de lechuga que acababa de preparar. Pero en el instante en que Alohan aceptó el rollo, un pensamiento cruzó su mente. Le dijo a Ryu con urgencia que lo escupiera. La carne no se podía comer.